y estamos hablando de una serie de disciplinas espirituales. Este es el tercer video. Ya hablamos sobre meditación en el primero, sobre oración en el segundo. Y hay algo interesante de la oración. Colosenses 4:2 dice que debemos perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. O sea, la oración requiere disciplina, perseverancia, constancia. Y hoy vamos a hablar de la disciplina espiritual del ayuno. Sí, ayuno. Así que vamos a hablar de por qué ayunar. Vamos a hablar de los efectos del ayuno a nivel integral, espíritu, alma y cuerpo. Cómo el ayuno afecta al ser humano. Y por último vamos a hablar cómo ayunar. Algunos ejemplos bíblicos de cómo ayunar. Así que espero que esto te dé luz, que tengas tu Biblia en mano, algo para anotar. Y vamos a la acción. Muy bien. Primeramente, ¿por qué ayunar? Es algo interesante lo que está pasando hoy en el siglo XXI, de cómo la ciencia, la medicina recomienda muchísimo. El ayuno está de moda para muchas personas. El ayuno intermitente, por ejemplo, porque descubrieron cómo el ayunar hace como una especie de reseteo en el ser humano y hace con que funcione mejor el sistema digestivo, el cerebro. Y ahora vamos a hablar de eso. Pero, como digo, la ciencia siempre descubre tarde lo que Dios siempre dijo. Entonces, número uno, no entres en la discusión que ayuno es sufrimiento o es ¿cómo se llama? Un autocastigo y decir, ¿cómo hago para castigarme? El ayuno, ¿qué no es el ayuno? El ayuno no es un esfuerzo personal de querer agradar a Dios. El ayuno no es torcerle el brazo a Dios para que nos dé lo que queremos. El ayuno no cambia a Dios. El ayuno nos cambia a nosotros. El ayuno es poner límites a nuestra carne para decir quién está en el gobierno de mi ser. Me gusta mucho el ejemplo de pensar que si nosotros fuéramos un automóvil, un coche, y es como el ayuno es poner los deseos de la carne y del alma en el asiento de atrás y darle el volante al Espíritu Santo. El ayuno es una actitud nuestra de decir, mi carne está sujeta. El comer es una necesidad básica, pero de repente comenzamos a decirle a nuestra carne que en realidad no vivimos por las demandas de la carne, sino por la obediencia a la voluntad de Dios. ¿Por qué ayunar? El ayuno, la palabra ayuno significa tzum en el hebreo, que es literalmente tapar la boca. Es el decirle a mi carne, hey, no voy a comer. Literalmente no voy a comer. Uno puede hacer ayuno de redes sociales, ayuno de hablar y diferentes ayunos, pero bíblicamente ayunar es dejar de comer. Y quiero relacionar con eso porque es más fácil, es cuando uno se siente débil, porque cuando uno come tu carne se siente débil y es ahí donde recordás que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad, donde el ayunar es recuperar conciencia de que soy limitado y de que mi carne no puede hacer todo lo que quiere y ahí comienzo a calibrar mi corazón a las intenciones del corazón de Dios. Joel 2:12 declara el Señor, vuélvanse a mí de todo corazón con ayuno, llanto y lamento. Dios mismo pide que una de las formas de que el corazón se vuelva a Él es ayunando. Eso aparece acá. Y quizás algunos puedan decir, no, pero eso es del antiguo pacto, ahora no necesitamos hacer ningún tipo de esfuerzo, como algunos creen que disciplina es una mala palabra, pero quiero que incorpores eso adentro tuyo. Jesús habló acerca del ayuno. Por ejemplo, en Mateo 6, en el Sermón del Monte, dice, cuando ayunen, no lo hagan para mostrar a los demás, no sean como hipócritas, sino hacelo por el Señor en el secreto. No dijo si van a ayunar o si no van a ayunar. Cuando ayunen, porque cuando ayunen está hablando de debería ser una disciplina, debería ser normal en tu rutina. Pero también los discípulos, y ese es el texto que quiero leer acá en Mateo 9:14, los discípulos de Juan se acercaron a Jesús diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos, pero tus discípulos no ayunan? Jesús les respondió, ¿acaso los acompañantes del novio pueden estar de luto mientras el novio está con ellos? Pero vendrán días
cuando el novio les será quitado y entonces ayunarán. Entonces era porque Jesús estaba físicamente con ellos. Cuando Jesús fue ascendido a los cielos, dijo, ahora es el momento de que recuerden a su carne, de que voy a regresar y que voy a restaurar todas las cosas. Y cada vez que ayunamos, también es un acto de recordar el regreso de Cristo, que la tierra no va a tener paz hasta que esté el príncipe de paz acá. La tierra no estará completa hasta que no venga Jesucristo literalmente, físicamente, para reinar en esta tierra. Y cuando ayunamos, también estamos recordando que estamos esperando la restauración de todas las cosas, que el novio todavía no está entre nosotros. Su espíritu está en mí, pero todavía es parte del clamor Maranata. Ven, Señor Jesús, y completa la obra en esta tierra. Entonces, hay muchos motivos por el cual ayunar. En Hechos, en el libro de Hechos, dice en Hechos 13 que la iglesia se reunía para ministrar al Señor con oración y con ayuno, y era una disciplina normal en la iglesia. Ese es el por qué ayunar. Ahora, quiero hablar un poquito de los efectos del ayuno y en el espíritu, alma y cuerpo. Entonces, es muy interesante que el ayuno produce el efecto contrario de lo físico a lo espiritual. Por ejemplo, el hambre natural aumenta nuestro hambre por Dios. Es muy interesante, porque cuando te recordás, cuando te agarra el hambre acá físicamente, decís, te amo, Señor. Y te amo más que mis necesidades. Tu amor es mejor que el vino, mejor que los placeres de esta tierra, mejor que los manjares que yo pueda probar. Quiero más de ti. Eso es una señal que damos. Tapar la boca para lo natural, para hablar lo que solamente corresponde. Acuérdense que ayuno es tapar la boca. Entonces a veces cuando uno está débil físicamente, no reacciona como antes. Hay menos peleas, hay menos críticas, menos queja. Te das cuenta de eso. Cuando hacemos ayunos acá con la iglesia, a veces hacemos ayunos de 21 días, de 40 días, nos damos cuenta cómo disminuye, por ejemplo, las peleas matrimoniales, disminuye las rebeliones, la rebeldía, porque no tienen fuerza para pelear, no tienen fuerza para discutir. Dice, dejamos eso para después del ayuno, porque el ayuno también físicamente te lleva a ser más consciente y decir, voy a pelear por las cosas que realmente vale la pena pelear. Y la debilidad humana es para crecer en la fortaleza divina. Ahora, acuérdense, el ayuno no cambia a Dios, no cambia a nosotros, nos prepara y nos sensibiliza espíritu, alma y cuerpo. A nivel espiritual, aumenta nuestra hambre por Dios, nos hace más sensible a la presencia de Dios, es como que agudiza los sentidos espirituales. A nivel alma, elimina los excesos de preocupación, de ansiedad, de estrés y muchos problemas disfuncionales en el intelecto, en los sentimientos y la voluntad vienen por exceso de actividades, exceso de preocupación, ¿no? Y cuando de repente en un tiempo de ayuno recuperas la conciencia y todo vuelve a la estabilidad en el alma también. Y a nivel cuerpo, a nivel físico, a nivel cerebro, es muy interesante cómo hay cambios. Uno ve ahora, por ejemplo, las comidas, los alimentos, no sé cómo es en tu país, pero en Argentina los alimentos ahora vienen con unos cuadraditos así negros que dice exceso de grasas, exceso de sodio, exceso de azúcar. Y cuando uno ve esos cuadraditos, mi esposa Fer me dijo algo muy interesante. Lo bueno de eso es que cuando uno ve que hay más de 4 cuadraditos negros, es porque es riquísimo, dice. No, pero en realidad es interesantísimo lo que dice ahí. Dice exceso de grasas, exceso de azúcar, exceso, y aún así a veces compramos. Estamos metiendo exceso a nuestro cuerpo. ¿Y qué es el ayuno? Es eliminar los excesos. Estamos en una generación con exceso de información, y qué bueno es poner pausa a las informaciones y crecer en revelación. Poner un exceso o sea, los problemas físicos que tenemos, muchas enfermedades son psicosomáticas, son desórdenes en el alma. Por la ansiedad y el estrés a veces comemos de más, vamos en exceso de comida que genera exceso de peso. Entonces el ayuno hace bien espíritu, alma y cuerpo, hace bien al cerebro. Hay un estudio que yo anoté acá, algunos puntos del efecto en el cerebro, comprobado por la neurociencia, que el ayuno aumenta la capacidad de atención y creatividad. Espero que me pongas atención, que no te hayas distraído hasta acá. Entonces, el ayuno te ayuda a aumentar la atención y la creatividad. El ayuno estimula la capacidad de aprendizaje. El ayuno mejora la memoria. El ayuno
facilita el proceso de regeneración de las células. Es lo que se llama la autofagia. Es muy interesante cuando uno ayuna solo agua, solo líquido, elimina las células malignas, las células que hacen daño, y solito el cuerpo se regenera. Porque es un diseño de Dios el ayuno. Reduce los niveles de inflamación y estrés. Y eso es, hay muchos beneficios que afectan espíritu, alma y cuerpo. Hablamos del por qué ayunar, hablamos de los efectos del ayuno en espíritu, alma y cuerpo, en el ser integral. Y acá entra salud integral. Salud integral, 1 Tesalonicenses 5:23 es la base de nuestra iglesia cuando hablamos de salud integral, que el Dios de paz nos santifique por completo, espíritu, alma y cuerpo, irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces oro por gente que sea saludable, espíritu, alma y cuerpo, y el ayuno colabora en ese proceso. Ahora, ¿cómo ayunamos? Bíblicamente, como dije, tiene que ver con dejar la comida. La Biblia menciona el ayuno de Daniel, por ejemplo, que dejaba los manjares, las cosas delicadas, el vino y las carnes, y solamente era verdura y semillas. O sea, básicamente conectaba con el Edén, con cosas que solamente comían en el principio, antes de la caída. El ayuno de Esther, por ejemplo, son 3 días de solo, que no comió nada, era solo agua. Y tenemos después ayunos de 40 días que de repente, por ejemplo, como estaba Jesús ayunando en el desierto, y después del ayuno de Jesús viene un avivamiento sobre Israel, viene el comienzo de su ministerio. Y entonces hay diferentes tipos de ayuno que podrías buscar en las Escrituras, pero lo que te invito es, si algo de lo que está pasando acá te está arrojando luz, que crees un ecosistema de intimidad, meditar en las Escrituras, interactuar a través de la oración, y te recomiendo algo, que participes comunitariamente con tu congregación en ayunos de 21 días o de 40 días, como hacemos todos los años, quizás en tu congregación también se hace. Pero mi mayor consejo es que ayunes una vez a la semana. Que esto sea un hábito todas las semanas. Por lo menos una vez a la semana dejo la comida, tomo solo líquido, y eso me devuelve la conciencia, me hace bien espiritualmente, en mi alma, e incluso físicamente. Entonces, solo beneficios, y todo lo que Dios nos pide para nuestro bien. Disciplina espiritual es libertad. Que Dios te libere de los excesos de preocupación, de estrés, de activismo y aún de peso innecesario en tu vida, dejando todo peso y toda carga que no nos pertenece. Puestos los ojos en Cristo Jesús, corremos con paciencia hasta la meta, que es ser discípulos a la imagen y semejanza de Jesucristo.